Listo, ahí se está grabando. Bien, entonces, les recapitulo. Entonces tenemos que la Biblia, ya, ¿cierto? La escritura, ya, está compuesta en dos partes, ¿cierto? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estos son los nombres que nosotros hemos conocido, pero que son nombres posteriores que se colocaron, ¿cierto? Ahora, podemos entender que la Biblia básicamente se trata de un pacto, ¿cierto? De Dios con el hombre. Entonces, algunos también le llaman el Antiguo Pacto y otros le llaman el Nuevo Pacto. Pero más antiguamente, ¿cierto? El Antiguo Testamento era conocido como el Tanaj, ¿ya? Que se escribe Tanakh, ¿ya? Con K. Y está básicamente formado por tres consonantes. Ustedes saben que el hebreo es en consonantes, no tiene vocales, ¿ya? Que es la T, la N y la K, ¿cierto? En nuestro idioma. La T tiene que ver con la palabra Torah, que significa instrucción o ley, ¿ya? Que es principalmente la instrucción y la ley de Dios entregada a Moisés. Después la N de Nevim, que tiene que ver con los libros de los profetas o los profetas, ¿ya? Y después tenemos los Ketuvim, que son los escritos. Entonces, por eso esas tres consonantes forman la palabra Tanakh, ¿ya? Y eso es el Antiguo Testamento, ¿ya? Y luego tenemos el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto o Pacto Renovado, en hebreo se llama Brit Hadashah, ¿ya? Y por lo tanto, eso completa las escrituras. Ahora, nosotros estamos estudiando, ¿cierto? Hemos ido en un estudio sistemático, ordenado, que nos conectamos desde Éxodo, ya creo que en la porción 13 o Parachá significa porción, ya número 13, vimos todo el libro de Éxodo, y hoy día estamos entrando a la enseñanza del libro de Levítico, que corresponde a la Parachá o porción 24, ¿ya? Que eso va de Levítico 1:1 al 5:19, ¿ya? Entonces ese es el sistema. El sábado, perdón, en nuestra reunión vamos a estar eh, viendo la enseñanza correspondiente a la Parachá o porción 25, ¿ya? Y a partir del domingo, que es el primer día de la semana, vamos a comenzar ya la enseñanza de la Parachá o porción 26, ahí estando al día, ¿ya? Con las enseñanzas, ¿cierto?, que tenemos que ir siguiendo cada semanita, ¿ya? Así que eso es más o menos para entender. Ahí en el video después se repite y pueden volver a tomar apuntes o a repasar, ¿ya? Entonces hoy día vamos con la enseñanza de Levítico del 1 hasta el 5:19, ¿cierto? Que es la parashá Vayikra. Vayikra es el nombre de Levítico en hebreo, ¿ya? Y que significa y él llamó. Entonces, quiero hacer un resumen, ¿cierto?, de los libros, ya el libro de Génesis o Berechit, ¿cierto?, que significa en el principio, esa es la traducción más correcta, ¿cierto? Habla del proceso de nuestra identidad como hijos de Dios, donde recibimos la promesa de Dios a través de Abraham. Entonces vamos a ver desde la creación del mundo, ¿cierto?, antes del diluvio, después del diluvio con Noé, toda su descendencia, de la descendencia de Noé, de Sem, vamos a tener el llamamiento de Abraham, y luego vamos a tener, ¿cierto?, la promesa a Abraham, después su hijo Isaac, con la confirmación de esa promesa, y luego su hijo Jacob, con el cumplimiento de esa promesa a través de sus 12 hijos, ¿ya? En los cuales está el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, y de allí, ¿cierto?, termina con José y la entrada a Egipto, y ahí termina, ¿cierto?, todo el pueblo de Israel en Egipto, siendo cuidados por el faraón, siendo cuidados por José, alimentados, y luego empieza Éxodo, ya donde habla de la liberación de Egipto, que eso lo vimos, donde dan las instrucciones de nuestro templo, ya entendiendo siempre que aquí está el templo, ¿cierto? También recibimos el pacto de Dios con su novia, ya con su pueblo, con su iglesia, y estilo de vida y vestimenta también de la novia, ¿cierto? Cuando empezamos a ver todas cómo se hacía el Mishkan, que es el templo, el tabernáculo, y también la vestimenta de los sacerdotes y todo eso. Ahora entramos al libro de Levítico. El libro de Levítico, ya, o Vayikra, eh, nos habla ahora de los principios de vida, ¿ya? Y el carácter de nosotros, de su novia, de su iglesia, de su pueblo. Entonces eso es lo que vamos a comenzar a ver, lo que nos empieza a enseñar. Entonces, el libro de Levítico no está desconectado, es una secuencia, ¿ya? Precisamente el libro de Baikra
empieza con la Baf, ¿ya? La Baf es la sexta letra del alefato hebreo, ¿ya? Y es como una Y para nosotros. Entonces es una palabra que conecta, porque empieza y él llamó. Entonces está conectado con el libro de Éxodo. De hecho, es la continuidad de todo este proceso una vez formado el tabernáculo, el templo, ¿ya? El Mishkan, el ordenamiento de los sacerdotes, ¿cierto? Las vestimentas y todo lo lindo que estudiamos en el libro de Éxodo. Ahora entramos a qué es lo que se hace ahora, ¿ya? Y entonces acá vemos principalmente hay algo que tenemos que quedarnos, ¿ah? Algo que nos va a dejar en el corazón este libro de Levítico es que Yahweh es santo. Amén. Habla mucho de la santidad, y como Él es santo, vemos cómo Él se comunica y se relaciona con su pueblo, con nosotros. Amén. Él es santo, 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 y por lo tanto hay una forma en la que Él establece para que nosotros podamos relacionarnos con un Dios santo, ¿ya? Sobre todo nosotros que venimos de una descendencia donde arrastramos el pecado original y por supuesto somos pecadores. Y por lo tanto el Padre no quiere que estemos distantes, quiere que estemos cerca. Y es por eso que se establece aquí todo un sistema que muchos a lo mejor dirán, bueno, ¿cómo aplica esto de los sacrificios y todo este ritual, ¿cierto? Que se ve como tan lejano a nosotros en nuestro tiempo, ¿ah? Porque estamos tan lejos como de esa realidad. Pero la verdad es que tiene una profundidad tremenda, ¿ya? Porque si bien hoy día no hay un templo en el cual, y no hay sacerdotes, no están los levitas, ¿cierto? Que en ese tiempo realizaban todo este ritual, estos sacrificios, estas ofrendas, ¿ya? Hoy día entendemos, ¿ya? Que Él nos constituyó a nosotros, bueno, desde el comienzo siempre, que nosotros somos el templo, nosotros somos el Mishkan, y que cuando estamos ahora, venimos acercándonos al Padre, nos damos cuenta de que Él se encarga de construir este templo. Él lo ha construido y por lo tanto debe funcionar de la manera que Él lo diseñó. Entonces aquí vamos a tener entendimiento cómo se aplica esto de los sacrificios, las ofrendas, las instrucciones que Dios le da a su pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Entonces, primero hay que tener importante es que Yeshua nos dice lo siguiente en Mateo 6, del 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar o para abolir la ley o la Torá, eso es lo que dice en el original, o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Entonces Él vino a cumplir. ¿Ya? Y es muy importante entender que todavía faltan cosas que se cumplan, porque todo se va a consumar, ¿cierto?, cuando pasen los cielos y la tierra. Y recuerden que el Señor viene por segunda vez, donde va a completar su obra. ¿Ya? Estamos en ese paréntesis entre su primera venida y su segunda venida. En su primera venida como Yeshua ben Yosef, ¿o cierto? Como el siervo sufriente, como el cordero, como el siervo, pero luego tenemos a Yeshua volviendo ahora como rey, como el rey de reyes, señor de señores, como el león de la tribu de Judá. Entonces, estamos nosotros en ese paréntesis. Y ese es el tiempo de la gracia de Dios, el tiempo en el cual la gracia nos lleva a encontrarnos con el Padre, a ver de que Él nos ha perdonado y que hoy día tenemos que entrar a caminar con Él en santidad. Amén. Por la obra de su Espíritu Santo. Entonces vamos a ver aquí que nosotros hoy día somos hoy un Mishkan, o cierto, un templo, un tabernáculo. La palabra lo dice allí en el Nuevo Testamento o en el Pacto Renovado, ¿cierto? Dice Primera de Corintios 3, 16, 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. También 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mire, este templo está prestado, amén. Tenemos que cuidarlo, tiene que ser un templo santo y eso involucra cuerpo,
alma y espíritu. ¿Cierto? El apóstol Pablo decía que seamos guardados irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, una integridad, somos uno. Amén. También 2 Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Entonces ahí vemos cómo nosotros somos el templo hoy día. Amén. Así que no hay templo físico, pero aquí está el templo que cada uno tiene y vamos a ver cómo el Levítico se aplica entonces a nuestra vida. También en segundo lugar, parte de nuestra identidad. Nosotros somos parte de Israel. Amén. Somos, ¿te acuerdan de la parábola del hijo pródigo? El hijo menor. El hijo menor representa la casa de Israel. El hijo mayor, la casa de Judá. Y por lo tanto, el hijo menor que se fue y se dispersó por todas las naciones, hoy día está siendo llamado. Nosotros hemos sentido fuerte en nuestro corazón, y yo sé que usted también, hay algo que le está llamando, y es el Padre a través de su Espíritu Santo, nos está llamando a volver a casa como su pueblo de Israel, perdido entre las naciones, en muchas costumbres distintas, en formas de vida diferentes, pero hoy día a través de su palabra estamos recuperando nuestra identidad, amén, como las ovejas perdidas de la casa de Israel que estamos volviendo. Mira, dice Efesios 2, del 19 al 22, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Yahvé, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, aquí vemos, ya no somos extranjeros, ya no somos chilenos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, sobre todo aquí en Antofagasta, donde hay de todas las naciones, ¿cierto? Sino que hoy día comenzamos a recobrar nuestra identidad, de que somos iglesia, somos la congregación de su pueblo, somos su Israel, amén. Y por lo tanto, Dios nos da una identidad y nos comienza a decir cómo debemos vivir y cómo es la santidad para Dios, amén, y para nosotros. Voy a cambiar esta ventanita para acá, ahí sí. Entonces, nosotros somos sacerdotes, ¿se dan cuenta también? Somos pueblo de Dios, somos el templo y también somos sacerdotes. La palabra en 1 de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio de Yeshua. Amén. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahvé, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Apocalipsis 1:5 dice, y de Yeshua el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, usted y yo somos templo, somos pueblo de Él y somos sacerdotes de Dios, teniendo un sumo sacerdote que es Yahshua. Amén. Entonces avanzamos. Entonces somos sacerdotes para ministrar a Dios. Ahora como sacerdotes tenemos que ministrar a Dios. Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Elohim, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, como dice, en sacrificio, en ofrenda viva, santa, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces vemos cómo aquí también el apóstol Pablo hace una fuerte relación de cómo es el servicio de nuestra vida a cómo lo estableció, ¿cierto? Nuestro Dios en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Específicamente aquí en el libro de Levítico.
En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén. Hoy día no ofrecemos sacrificio de animales, no ofrecemos sacrificio, ofrendas de ese tipo, porque vamos a ir aprendiendo cómo hoy se aplica también a nuestra vida todo tipo de ofrenda y sacrificio. Aquí una frase, ¿cierto?, que quede también en nuestros corazones, es que, amados hermanos, tenemos que aprender a vivir en santidad para la gloria de nuestro Padre eterno, porque somos sacerdocio y somos Mishkan, somos templo del Dios eterno. Amén. Y Él es santo, santo, santo. Y hermanos, sí podemos vivir en santidad, sí podemos vivir en santidad, porque tenemos un sumo sacerdote perfecto, tenemos al Consolador, al Espíritu Santo que nos ayuda, amén, que está con nosotros, y por lo tanto sí se puede hoy vivir en santidad. Vamos a entrar entonces a Levítico ya en el libro mismo, Levítico capítulo 1. Vamos a entender lo siguiente: cuando hablamos de sacrificio, hablamos de ofrenda, ¿ya? Porque la palabra con la cual se tradujo sacrificio es la palabra corbán, ¿ya? Corbán significa ofrenda, y el plural de corbán es corbanot, ofrendas. Entonces, cuando usted ve ahí sacrificio, va a entender que también es la palabra ofrenda, ¿ya? Entonces Levítico 1:1 dice, y llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda, ¿ya? O vuestro sacrificio. ¿Ya? Y la palabra corbán, que significa ofrenda, viene de una raíz que es karab, que significa acercarse o traer cerca. Entonces, toda ofrenda es un acercamiento. Recuerde que estábamos lejos de Dios, el pecado nos separa de Dios, ¿cierto? Como dice la palabra, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están alejados de la gloria de Dios. Pero esta ofrenda en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, era la forma de acercarse. Y vamos a conocer estos tipos de ofrenda y a obtener estas enseñanzas que la palabra nos da. La primera ofrenda es la ofrenda encendida, ¿ya? Es la ofrenda olá. De la palabra olá viene la palabra holocausto. Cuando usted lee holocausto en la Biblia, viene de la palabra olá, que significa una ofrenda o un sacrificio encendido, ¿ya? Ahí vemos en Levítico 1:1 en adelante, ¿cierto? Leímos versículo 1 y 2. El versículo 3 dice, si su ofrenda fuere holocausto, olá, ofrenda encendida de vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará al becerro en la presencia de Yahweh, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso es lo que nos dice la palabra. Vamos a ver entonces que esta ofrenda olá o encendida es la palabra holocausto, ya que es una ofrenda ascendente, una ofrenda elevada y voluntaria, ¿ya? Ojo, es voluntaria. Esta ofrenda entonces presenta a nuestro Dios sumisión, acción de gracias o expiación, ¿ya? Haciendo que la ofrenda suba o ascienda a su presencia. La ofrenda alá entonces se tenía que, una de las características era que se quemaba completamente, o sea, este sacrificio se consumía completamente al fuego, ¿ya? Completamente era sublimado, era entregado. Se sacrificaba entonces ganado, vacuno, ovejas o aves. Es importante destacar que habían tres niveles ya de ofrendas. El vacuno mayor, que eran en este caso una vaca, un toro, ¿cierto? Y luego venía un ganado mediano, donde teníamos ovejas, cabritos, y después teníamos no un ganado menor, sino que un animal menor, ya como palomitas, un palomino, ¿cierto? Eh, o tórtolas, ¿ya? Esto se hacía también conforme a la situación económica, ¿ya? Si alguien tenía para a un animal mayor, tenía que entregarlo.
Si alguien no tenía para eso, entregaba un animal menor, y si no ya, si no tenía, era más pobre, entregaba un animal menor. Entonces es muy importante destacar de que esta ofrenda tenía un costo, ¿ya? O sea, no era algo gratis, ¿ya? Era un costo verdaderamente entregar algo en ofrenda, en sacrificio, costaba. Y sobre todo cuando había a lo mejor una falta, o sea, había un precio que entregar a través de ese animal, porque si no lo tenías, tenías que adquirirlo, ¿ya? Tenías que comprarlo para entregarlo. Entonces vemos de que había un costo. ¿Ah? Deuteronomio 16:16 dice, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Entonces es importante que cada vez que uno se quería acercar, tener un acercamiento a Dios, al Dios Santo, tenía que ser a través de una ofrenda. Tenía que ser a través de algo que se entregaba, ¿ya? Y eso es muy importante porque hoy también se aplica a nuestra vida espiritual. ¿Mm? También en Primera de Pedro 1:18 nos dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías, la sangre de Cristo. Amén. Por eso nosotros nos podemos acercar a Dios. Si no, no podemos. No podemos acercarnos sin una ofrenda válida. Yeshua, su sacrificio, es una ofrenda válida y suficiente, que lo vamos a ver a través de todos estos tipos de ofrendas. Entonces, dos condiciones muy importantes de esta ofrenda encendida o holocausto, era de que era voluntaria y que se debía entregar lo mejor. Amén. Continuamos. La ofrenda encendida, entonces, también, también uno lee por ahí expiación, que viene de capar, que significa expiar o cubrir. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, yo me quería acercar, a lo mejor yo decía, a lo mejor yo no tengo pecado, pero sí en naturaleza nosotros tenemos pecado, ¿cierto? Tenemos pecado y pecamos, ¿ya? Que son dos cosas distintas. Entonces, para acercarse, había que entregar con ofrenda, porque por naturaleza hay pecado en nosotros y esa ofrenda expiaba, cubría, ¿cierto?, nuestro pecado. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión y le será aceptado para hacer expiación por él. La imposición de manos entonces se debía hacer sobre el animal. Esto era algo, yo no sé si nos ponemos en ese lugar, es algo sensible, verdaderamente, poner las manos sobre un animal que sabemos que va a representarnos y va a ser sacrificado. Entonces, es muy importante entender este concepto, porque el poner las manos, ¿cierto?, sobre el animal representaba tres cosas. Una identificación, donde el animal entonces nos representaba a nosotros, a la persona que iba a sacrificar o iba a ofrecer este animal. También le transmitía al animal el pecado. Y en tercer lugar, este animal reemplazaba, ¿cierto?, a través de su muerte, de su sacrificio, al hombre, al ser humano, a nosotros. Entonces aquí vamos entendiendo, vamos construyendo todos los conceptos que después vamos a ver también en el Nuevo Testamento y que son aplicables para nosotros. Entonces vemos acá que esta ofrenda olá representa la entrega total de nuestra vida. O sea, una ofrenda de este tipo es que nos entregamos por completo a Él. ¿Ah? De que no dejamos nada, no reservamos nada, o sea, todo es consumido al fuego. Y ahí vemos cómo nuestra vida tiene que ser santificada completa por el fuego del Espíritu Santo. No, no podemos nosotros aceptar o conformarnos, ¿cierto?, con pecado en nuestra vida, sino que tenemos que acercarnos a Él y por sobre todo que nos acercamos a través del sacrificio perfecto, ¿ah? Que es Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Por eso Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces tenemos que acercarnos, ofrenda de acercamiento, ofrenda o la ofrenda encendida. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua el Mesías, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, esto nos habla de la profundidad en la cual nosotros debemos caminar, debemos andar. Amén. No sé si alguna pregunta con respecto a esta ofrenda. Hay mucha aplicación, por supuesto, pero lo importante es que al entender el concepto, eh, vamos entendiendo después cuando leemos la palabra de qué está hablando el apóstol Pablo, de qué están hablando los apóstoles en la Escritura, porque ellos conocían muy bien la Torá, ellos conocían muy bien el Tanaj, y por lo tanto toda la revelación viene desde ahí. ¿Ah? Por eso decía, presentad vuestros cuerpos en sacrificio, en ofrenda. O sea, él tenía un conocimiento claro de lo que era todo Levítico y por lo tanto, por eso las escrituras hablaban en ese mismo lenguaje, en ese mismo concepto. Ahora es importante que nosotros lo conozcamos para entender mejor qué es lo que nos están diciendo las escrituras hoy. ¿Amén? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Amén. Vamos entonces avanzando con la segundo tipo de ofrenda. Esta es la ofrenda minjá, ¿ya? La ofrenda minjá, que es una oblación, ¿ya? De cereal, ¿ya? Entonces aquí vamos específicamente trigo, ¿ya? A través de la harina o a través del pancito, ¿cierto? Que se realizaba. Habían como 5 formas de entregar esta ofrenda, como harina, como galletitas, ¿cierto? De pan, panes grandes, eh, pan al horno. Habían varias formas en las que se preparaba. Levítico 2.1 dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahweh, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. ¿Ya? Esta principalmente era la forma de entregar esta ofrenda. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Yahweh. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Yahweh. Entonces, esta ofrenda también se entregaba, también era en forma voluntaria, ¿ya? Si alguien, por ejemplo, no tenía ganado mayor, no tenía ganado menor, no tenía palomitas y era más pobre, podía entregar esta ofrenda. O sea, todos podían acercarse a Dios, todos podían entregar una ofrenda, hasta el más pobre podía entregar harina, aceite, que también tenía un valor, por supuesto, pero era accesible para que todos pudieran también presentarse a través de esta ofrenda minjá. Vemos entonces que esta ofrenda, oblación, es una ofrenda que significa que es consumida también, consumida, y esa a través del fuego es consumida y es transformada, ¿cierto?, en humo. Y esa es una ofrenda dedicada estrictamente, ya únicamente a Elohim, a Adonai, a Dios, el Padre. Entonces, una ofrenda voluntaria quemada a Dios. Entonces, esta era la ofrenda de los más pobres. Aunque era vegetal y tenía incienso, no se ofrecía en el altar del incienso, sino en el altar del holocausto, porque era quemada. Amén. Estas ofrendas son voluntarias. La mayoría de las ofrendas minjá no son de sangre, sino de cereal, aceite o harina. Pero en ocasiones se encuentran sacrificios como el sacrificio de Caín y Abel. ¿Ustedes se acuerdan de eso? En Génesis, la palabra dice que ellos ofrecieron ofrenda minjá. ¿Ya? Cuando ofrecieron sus sacrificios, dice que la palabra era minjá. Por lo tanto, ofrecieron este tipo de ofrenda, pero que excepcionalmente eh, agradó Dios a la ofrenda de Abel, ¿ya? Porque fue de un sacrificio de un cordero. Y sabemos que eso tiene un significado profético, obviamente, en toda la Escritura. Y en Salmo 141.2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Esta ofrenda tenía aceite e incienso. Miren los significados que tenía. Mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda minjá de la tarde. Esta ofrenda también era muy valiosa, ¿ya?
porque se debía preparar también. Debía tener aceite, debía tener incienso, ¿ya? Y cada una de esas cosas sabemos que tiene un significado. Además, se podía también preparar el pancito. Entonces, la harina ya requiere un proceso. Ustedes saben que viene del trigo y hay que molerla, hay que sacarle los granitos. Entonces, requiere un trabajo. Entonces, tiene que ver como obra de las manos. O sea, toda ofrenda tiene un costo, ¿ya? David, recuerdo que decía, no daré ofrenda que no me cueste. Entonces es importante entender que todo lo que nosotros queramos ofrecer a Dios siempre tiene un costo, tiene un precio, tiene una obra, tiene un trabajo, y eso es muy importante y es acepto delante de Él. O sea, hay un sacrificio que hacer. Por ejemplo, si yo quiero orar, tengo que dedicar un tiempo, tengo que sacrificar un tiempo, tengo que o levantarme más temprano o acostarme más tarde. O sea, hay algo que siempre involucra una ofrenda que es aceptada delante de Dios. Entonces esta ofrenda minja no puede contener levadura, ¿cierto? Como lo aprendimos allí, es muy interesante porque todo esto, mira, todo esto finalmente representa y revela al Mesías. El Mesías está siempre aquí, está así como se deja ver, ¿cierto? Entre líneas, está escrito allí en hebreo, está codificado. Entonces vemos que esta harina debía ser sin levadura, o el pan que se entregaba sin levadura, porque también era representación de nuestro Mesías, sin pecado. Levítico 2.4 dice, cuando ofrecierais ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untados con aceite. El versículo 11 dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Yahweh será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar ofrenda para Yahweh. Entonces, muy importante esto. La levadura, como lo aprendimos en la enseñanza anterior, representa el pecado, la corrupción, la mentira, la hipocresía, un montón de cosas. Entonces, es muy importante siempre acercarnos con un corazón sincero, con un corazón limpio, ¿cierto? Lavados y purificados con agua. Mire, y acá vemos algo muy, muy fuerte, la verdad, en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Cuando estaba todo el mover del Espíritu Santo en el pueblo, a través de los apóstoles, vemos algo fuerte que ocurre. En Hechos 5, versículo 1 en adelante, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces esto nos habla, hermanos, de que todo lo que ofrezcamos en ofrenda debe ser en verdad, en espíritu y en verdad. A él nadie le había pedido que vendiera y ofrendara una heredad. Entonces, él podría haber ofrendado lo que él hubiese querido, porque estas ofrendas son voluntarias. Pero él mintió, aparentó de que había entregado todo el dinero de la venta de esa propiedad. Entonces ahí el apóstol lo reprende y él cae muerto. Entonces vemos que es cosa seria también cuando nosotros presentamos una ofrenda al Señor, debe ser una ofrenda sincera, no con engaño, no con apariencias, no con mentiras, ¿cierto? Debe ser realmente del corazón. Eh, Aquí vemos entonces que este tipo de ofrenda es voluntaria y por lo tanto nadie nos obliga a darlas, ¿ya? Y tampoco aparentar ante nadie, ¿m? Solamente ser sinceros delante de Dios. Entonces esa es la ofrenda minja, ¿ya? Que es especialmente ofrenda de trigo, de harina, ¿ya? De panes, sin levadura. Vamos a pasar a la tercera ofrenda. Vamos a rapidito, sí, para que no nos demoremos tanto. Después ustedes pueden volver a revisar el video. Levítico 3.1, ya, vamos al capítulo 3, dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, estamos hablando de otra ofrenda ahora, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Yahweh.
Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, como ofrenda encendida a Yahweh, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar. Sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego es ofrenda de olor grato a Yahweh. Amén. Entonces acá vemos otra ofrenda, que es la ofrenda Chelamim, ¿ya? De paz, ¿cierto? Ahí viene la palabra Shalom, ¿cierto? Es la paz del Señor, la paz de Dios sobre tu vida. Chelamim, la ofrenda de paz. Entonces esto es una ofrenda voluntaria también de paz. Es una ofrenda, es distinta a las otras dos. La ofrenda Olá, ¿cierto? La ofrenda Minjá se consume y se quema completamente, ¿ya? En cambio, esta ofrenda Chelamim, ofrenda de paz, ¿cierto? Es una ofrenda que se compartía. Por supuesto que había todo un proceso para cortar el animal, ¿cierto? Su cabeza a un lado, luego el tórax por otro lado, las patas por otro lado, y todos los intestinos y todo eso tenía otro proceso. Entonces, toda la parte de los intestinos, del abdomen, las patas, todo eso era quemado completamente. Lo único que se podían comer y compartir con familiares, con los sacerdotes, con amigos, era la carne, ¿cierto? Propiamente tal. No se consumía la grasa, ¿cierto? Del abdomen. Eso se tenía que quemar completamente, lo que se le llama la grosura, ¿ya? Entonces, este es un sacrificio o ofrenda por alianza o amistad. Es una ofrenda que expresa alegría y gratitud, ¿cierto? A el Shaddai, ¿cierto? Al Todopoderoso. Y a diferencia de las anteriores, puede ser compartida con familiares, o sea, puede ser comida, ¿cierto? La parte que se puede comer con amigos, familiares, sacerdotes. Trae paz a los que participan, porque es una ofrenda de paz, es de gozo, de alegría, es como, no sé, usted está gozoso, usted ha visto que Dios la ha bendecido y usted trae una ofrenda de paz y la comparte. Amén. Así se realizaba. En la ofrenda de paz, ¿cierto? Entonces lo que se quemaba completamente eran las grosuras, el hígado, los riñones, ¿cierto? Toda esa parte de los intestinos, ¿ya? Y la ofrenda de paz o chelamín podía hacerse con animales hembras o machos, ¿ya? En la ofrenda olá, solo animal macho, ¿m? A diferencia de la ofrenda olá y minjá. También se puede realizar con corderos, machos o hembras, a los que se quitan, ¿cierto?, la parte de la columna, la grasa y las entrañas, los riñones y el hígado. Entonces, siempre había una parte del animal que se quemaba completamente y otra porción era la que se podía comer. ¿Ya? Esta ofrenda chelamina entonces no se debe comer la grosura y la sangre. Esto es muy importante porque el libro de Deuteronomio, perdón, el libro de Levítico nos enseña que hay cosas que nosotros no podemos comer, ¿ya? No podemos consumir haciendo alusión, ¿cierto?, a nuestra santidad, ¿ah? Porque tanto nuestro cuerpo, alma y espíritu son santos. Y vamos a ver que estas indicaciones que nuestro Dios, que es santo, nos da es precisamente para que el carácter de santidad también esté en nosotros. Entonces Levítico 3:16 especifica y dice, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, lo quemará completamente. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Yahweh. Toda la grosura es de Yahweh. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Amén. Eso es muy importante porque, por lo menos acá en Chile, nosotros tenemos esas prietas, ¿cierto? Que yo en algunas oportunidades también comí, pero que en realidad vemos aquí ahora, a la luz de la palabra, que eso no es algo correcto, porque él declara que la vida está en la sangre y nosotros no debemos consumir sangre, ¿ya? La única sangre que está en nosotros es la sangre preciosa de nuestro Cordero, de Yeshua el Mesías. Amén. Y también la grosura, la grasa que se refiere a la parte del abdomen, a esa grasa que cubre los intestinos, esa parte tampoco nosotros debemos comer. Amén. Solo que es la carne en sí. Y lo posible
que esté sin sangre. ¿Ah? Vemos entonces también ahora ya la ofrenda hatat. Vamos a ver 5 de las 6 ofrendas, ¿ya? O sacrificios. Hatat tiene que ver con el sacrificio por el pecado, ¿ya? El pecado, ¿cierto? Es una falta, el pecado es una transgresión o es un quebrantamiento de la ley o los mandamientos de Dios. Pero en este caso, esta ofrenda está relacionada con los pecados que fueron hechos por desconocimiento, por ignorancia o por error. Por ejemplo, hoy día nosotros nos estamos dando cuenta de muchos pecados. Ya nosotros a veces pensamos que éramos santos y al ver la palabra, ¿cierto? La palabra nos muestra que, wow, esto era pecado y yo lo hacía como normal, porque nuestra mentalidad tan alejada de Dios, ¿cierto? En medio de las costumbres de los países y de los lugares donde vivimos, ¿cierto? Tenemos adquiridas costumbres que no son las que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, cuando uno se da cuenta por la palabra que había un pecado que uno estaba cometiendo, ahí viene este sacrificio, esta ofrenda hatat, ¿ya? Que en el fondo también es una ofrenda que nos cubre, nos expía, ¿cierto? De todo pecado por error, por desconocimiento o por ignorancia. Levítico 4.1 dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, o sea, por yerro, por error, en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Por ejemplo, dice la palabra no robarás y uno robó y después eh, uno es convencido de pecado, ¿cierto? Tenía que presentarse en el momento que fuese advertido de ese pecado, tenía que presentarse con este sacrificio o esta ofrenda hatat. ¿Ah? Esta ofrenda también, o korbanot, ¿cierto? Que es la palabra original, dice, debe ser ofrecida por causa del pecado. Y el pecado es la infracción de la ley de Dios. Amén. Buscando perdón y expiación. La palabra hatat se origina en la raíz het, que significa pecar. ¿Ya? Entonces, una ofrenda de pecado o por el pecado. Esta ofrenda entonces se presenta por pecados individuales o por pecados de todo el pueblo. ¿Ya? Aquí podían ser pecados de uno, pecados del pueblo, pecados del sacerdote, porque todos hemos pecado. Cuando el sacrificio era por los pecados del sacerdote, se sacrificaba un becerro, mientras que si el pecado era de alguien del pueblo, la ofrenda podía ser un cabrito joven, siempre, todo sin defecto. Es muy importante esto, no se podía sacrificar un animal que tuviera un ojo menos, una raya, una marca, un defecto, no, tenía que ser un animal sin defecto, no se podía entregar una ofrenda así con fallitas, por decirlo de una manera porque el sacrificio, que todo esto representa el sacrificio de Yahshua, fue sin defecto, fue puro, sin mancha. Amén. Y es así también como nosotros debemos ofrecer nuestras ofrendas. ¿Cierto? La ofrenda Hatak, entonces, ya cuando el sacerdote pecaba, ahí tenemos también de que tenía que eh, ofrecer este becerro a la puerta del tabernáculo de reunión, colocaba las manos sobre la cabeza, ¿cierto? Hacía el sacrificio donde era degollado y luego se tomaba la sangre, se salpicaba en el tabernáculo, se rociaba 7 veces hacia el velo del santuario y esa sangre se colocaba también sobre los 4 cuernos del altar del holocausto, del sacrificio, ¿ya? Y del incienso. Amén. Y luego se echaba al altar del holocausto. Del becerro, entonces también se tomaba la grosura, como en la ofrenda de paz, y todo eso ardía en el altar del holocausto. El resto del animal era también quemado afuera del campamento, ¿ya? O sea, era una ofrenda distinta que tenía un proceso diferente, ¿ya? O sea, había una parte que se sacrificaba fuera del tabernáculo, la sangre se rociaba dentro del altar del incienso, del velo, luego se arrojaba todo al altar del sacrificio, del holocausto, y luego el resto del animalito era quemado completamente fuera del campamento, ¿ya?
Ojo, muy importante porque así vemos cómo sucedió con nuestro Señor. Vamos a ver. ¿Ya? También aquí vemos la lectura cuando todo Israel es el que peca, ¿ya? Este tipo de sacrificio hatat también se ofrecía de la misma manera, ¿ya? Para perdón y expiación por la congregación. Y vemos entonces cómo Yahshua representa este sacrificio, pero al pie de la letra. Él murió por nosotros, ya por las ovejas perdidas de Israel, que por ignorancia estábamos continuamente transgrediendo las leyes de nuestro Elohim, de nuestro Dios, aunque le buscábamos de corazón, ya, pero estábamos, cierto, cegados en ignorancia, no habíamos leído la palabra o no habíamos sido enseñados, cierto. Yahshua fue sacrificado fuera del campamento, ¿ya? Recuerden que él fue presentado fuera de la ciudad y luego fue llevado, ¿cierto?, al Gólgota o al Monte de la Calavera, ex Monte Moriah, ya también, y ahí fue sacrificado fuera del campamento, fuera de Jerusalén, ¿cierto?, frente al templo, frente a la puerta oriental, creo que es, ¿ya?, donde fue sacrificado. Él nunca pecó, pero fue ofrecido como ese cordero sin mancha por todos nuestros pecados para expiación. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Por eso somos justificados, hermanos, porque hoy día no nos presentamos con un sacrificio de un animal. Hoy día nos presentamos con el sacrificio precioso de Yeshua como un cordero sin mancha, Dios mismo hecho hombre, sacrificándose por nosotros. Entonces vemos la profundidad de lo que él hizo y el cumplimiento que le dio a todas las escrituras. ¿Ven? Y en quinto lugar, tenemos la ofrenda a Cham, que es un sacrificio por la culpa, por la culpabilidad o por la iniquidad. Esto ya no es no es una falta, un pecado por error, ¿cierto? Por ignorancia, sino que es un pecado que se comete sabiendo el mandamiento, sabiendo la ordenanza, ¿ya? Esta ofrenda ya debe ser ofrecida por causa del pecado, buscando perdón y expiación. La palabra hatat, ¿cierto? Se origina en la raíz het, que significa, perdón, esto es del anterior, se me quedó pegado allí, ¿ya? Aquí vemos entonces en Romano 3, 25, 26, dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia y paciencia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Yeshua. Amén. Entonces, muy importante que Dios no hizo ya, borrón y cuenta nueva solamente. Hubiese sido, ya están todos perdonados y listo. No, no, no. O sea, aquí Él es un Dios justo. Es un Dios que sabe que el pecado trae consecuencias, trae maldiciones, y para librarnos de esas consecuencias y maldiciones, hubo que hacer justicia a través de un sacrificio. Y ese sacrificio fue cumplido por nuestro amado Mesías Yeshua. Entonces, ahí vemos cómo Él se entregó para que fuésemos justificados, todos aquellos que ponen su fe, todos aquellos que se arrepienten y reconocen que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. Amén. Por eso la salvación es solamente por la fe. No hay sacrificio que nosotros podamos hacer, no hay obras que podamos hacer, no hay precio que podamos pagar, es solamente por la fe en Él. Amén. En el cual somos justificados y somos salvos. Vemos también algo muy lindo aquí, ya. eh, Vemos en Levítico 5:1, dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Amén. Entonces acá vamos a ver cómo Yeshua entonces también recibió esto. Amén. Se hizo culpable, llevó este pecado. Marcos 14:61 dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo,
¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Y él cayó, él cerró su boca, cerró sus labios. Entonces él en el silencio, de acuerdo a este mandamiento en Levíticos, él, ¿cierto?, asumió la culpa por nuestro pecado. Amén, porque guardó silencio, no declaró nada. Entonces es hermoso realmente conocer cómo hay tanta revelación, hay tantas cosas que no sabíamos, pero que Él cumplió, pero a cabalidad. Yahshua cumplió, pero cada una de esas cosas cargó todo pecado en Él, todo castigo por nosotros. Y por eso nosotros hoy día estamos, pero realmente agradecidos, le amamos con todo nuestro corazón y en gratitud y en amor a Él, hoy día también queremos ya no seguir pecando, no queremos seguir eh, infraccionando, no queremos seguir transgrediendo sus leyes, sino que estando a cuentas con Él, guardando sus mandamientos y su palabra. Vemos acá también en Levítico 5:17 que la ignorancia de la ley no es una excusa, ¿ya? O sea, nadie puede aludir que no sabía, ya no lo va a poder justificar, sino que importante es que al momento de saber de que estábamos en un pecado, estábamos infringiendo una ley, un mandamiento de Dios, tenemos que ponernos a cuenta con él. No vamos a quedar eximidos del pecado. Levítico 5:17 dice, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable. ¿Ya? Entonces, es una ley, ¿cierto? Como Berito lo sabe allí, una ley declarada, es una ley que ya está para todos, aun cuando nosotros no la sepamos, y es nuestro deber, sobre todo hoy, hermanos, como pueblo del Señor, como su Israel, como su iglesia, de conocer los mandamientos y la ley de Dios. No podemos apelar a la ignorancia o a que no, yo no lo leí o no, no me lo enseñaron, porque es un deber, ¿cierto? Así como hoy día lo tenemos en lo natural, en el mundo, en nuestro país tenemos que conocer la ley porque no vamos a apelar a que no lo sabíamos. Ya una vez declarada, la ley ya se aplica. Y por lo tanto, así también debemos ser nosotros diligentes, diligentes en cuanto a la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a ver también aquí, mire, qué bonito esta declaración que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Romanos 3, del 20 al 25 dice, ya que por las obras de la ley, o sea, no hay ninguna obra ya que nosotros podamos hacer, ni siquiera guardando toda la ley, vamos a ser justificados, ¿ya? Porque la justificación no es por obras, eso es muy importante, sino que solamente, ¿ya? La justificación es por el sacrificio de Yeshua en la cruz. Pero sí, la ley de Dios, la Torá de Dios, nos da el conocimiento del pecado. Es muy importante esto, para que ya no sigamos pecando. ¿Ya? Conocer la Torá, la ley de Dios, nos hace libres. Conocemos la ley, la obedecemos y jamás estaremos bajo la ley. Entonces, acá es muy interesante porque cuando el apóstol Pablo dice ya no estamos bajo la ley, significa que ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino que hemos sido librados, porque ahora al conocer la ley de Dios, somos libres para obedecerla, para guardarla y ya no para andar en transgresión, en pecado, en maldiciones y en toda consecuencia, porque sabemos que la obediencia de sus leyes, ¿cierto?, trae bendición y la desobediencia de sus leyes o mandamientos traen maldición. Por eso ya no estamos bajo la maldición de la ley. Es muy importante interpretar bien eso, ¿ya? Porque la palabra no se puede contradecir. No puede decir en el Antiguo Testamento hay que guardar la ley. Yahshua dice yo vengo a cumplir la ley y después creer de que en pasajes posteriores ya no hay ley y por lo tanto solamente la fe en el Señor nos salva y nada más. No. Precisamente cuando entendemos el costo y el precio de nuestros pecados, con mayor razón entendemos que una vez que estamos en Cristo, que estamos en el Mesías, ya no podemos seguir pecando, no podemos seguir infraccionando la ley. Pero hemos recibido el espíritu de la libertad, el espíritu de vida, amén, que nos ayuda
allá no andar en pecado. Juan 8:31 dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y la verdad es la palabra del Señor. Amén. Mire, un datito nomás aquí, porque sabemos que José y María, los padres de Yeshua, eran pobres, ¿cierto? Porque Lucas 2:23 dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la Torá, en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces ellos ofrecieron, ¿cierto? Tórtolas y palominos. Y eso era para las personas que no tenían un ganado mayor ni un ganado medio, tenían que ofrecer este sacrificio. Entonces vemos de que no eran ellos personas de buena posición económica, ¿ya? Pero así igualmente ofrecieron su sacrificio al Señor. Amén. Amén. Qué hermoso, hermanos, es que podemos ver aquí cómo el Padre nos va enseñando a, a que nosotros debemos ser santos, ¿ya? Hoy día podemos presentar nuestras ofrendas de oración, nuestra ofrenda de gratitud, de alabanza. Podemos presentar muchos tipos de ofrendas, pero lo más importante es que todas estas ofrendas deben ser santas, entendiendo los principios de cada una de ellas y, por supuesto, la mayor ofrenda, el mayor sacrificio por el cual nos podemos acercar a Dios, el Padre, es a través de Yeshua. Por eso limpiemos nuestros corazones, lavémonos, pidámosles a Él que nos fortalezca, ya no para seguir pecando, para seguir faltando a la palabra de Dios, sino que ya caminando en santidad, con temor, con temblor, amándole cada día más con todo nuestro corazón, como dice su palabra, y guardando sus mandamientos. Amén. Amén. Espero que hayan recibido, ahí ustedes pueden volver a revisar, pero esta es la base de las enseñanzas que vamos a ir viendo ya en los próximos capítulos, eh, que es importante conocer para poder ir aplicando a nuestras vidas. Amén.